Claro que sí. ¿Qué estará haciendo la gente en casa, no? ¿Tomando un matecito a esta hora? ¿Es hora del mate o preparando ya para el mediodía? ¿Qué dice usted? Qué No, yo lindo. creo que esta hora es de los mandados. Pero con la tele encendida. No me cambie de canal, por favor. No, pero digo, por ejemplo, anda a buscar el pan, anda a buscar la ensalada, anda a comprar. Esta es la hora donde se empieza a organizar el almuerzo, digamos. No a cocinar, pero sí a organizarse, Exactamente. ¿no? Y Una bueno. escapadita a la farmacia, si hay que hacer algo también, buscar algo. Bueno, estamos nosotros para acompañarte siempre con la tele encendida en algún comercio, en algún estudio, ¿por qué no? En casa, como siempre, hasta las 12 del mediodía. Nadie se mueve del otro lado. Y dijimos, presentación de un libro muy interesante en la Feria del Libro de Córdoba, que hemos estado hablando con otros Sí. escritores también en el transcurso de estos últimos días. Y lo vamos a presentar a él porque está en su estudio jurídico, es abogado, escritor. Así que lo tenemos a Javier Octavio Sosa para charlar con nosotros, Germán, ¿sí? Allí lo vemos. A Javier, ¿cómo estás? Buen día, ¿nos escuchás? Buen día, lo escucho perfecto. Perfecto, nosotros también y te vemos perfecto también. Bueno, vos sabés que me hizo llegar un amigo acerca de este libro, ¿no? La historia y el porqué de este libro llamado Porteñocracia, 200 años de injusticia y dolor. Y lo tenemos al autor de este libro para hablar del mismo. Contanos bien a fondo de qué se trata todo este libro y cómo nace también la idea de poder expresar todo esto en un libro. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo les va? Este libro nace como muchas cosas que nacieron en época de pandemia, en el encierro. Lo empecé a escribir en marzo del 2020 y lo terminé de escribir en diciembre del 2020 y luego pasó a corrección, que le hice yo personalmente, y la impresión. El libro es una inquietud, como todas las cosas, cuando uno escribe, leyendo, investigando. Yo soy un apasionado de la historia y de la política. Este es mi tercer libro. Y bueno, y el tema del manejo permanente del poder de Buenos Aires, de la porteñocracia, del unitarismo, siempre dio vuelta en mi cabeza hasta que, bueno, decidí llevarlo a papel. Y me puse a estudiar, a leer, a estudiar a hombres de la historia que yo admiro muchísimo, como San Martín, como Facundo Quiroga, como el Chacho Peñalosa, como Estanislao López, como Artigas, como Güemes. Y bueno, y todo eso empezó a nacer esta idea de tratar de explicar sintéticamente en un libro qué nos ha pasado en estos 200 años y por qué yo creo que ha sido tan pernicioso, tan negativo, tan cruel para nuestra historia, esta construcción política, económica, social, cultural, financiera que se ha hecho de la Argentina desde la Ciudad de Buenos Aires, construyendo una gran metrópoli, un gran poder concentrado y un cuerpo raquítico, como bien decía un diputado de la provincia de Córdoba en 1873, hace 150 años, cuando Sarmiento veta la ley que creaba a la capital de la Argentina en la ciudad de Villa María, ciudad en la cual yo nací. Entonces, en función de ello es que trato de relatar esta historia, que a mi juicio nace con la primera víctima de la porteñocracia, que es San Martín, y que la historia no lo explica en profundidad por qué San Martín se exilia. Y San Martín se exilia porque Buenos Aires persistentemente le dio la espalda y porque Buenos Aires persiguió a los amigos que fueron los únicos que lo apoyaron a San Martín en su campaña, porque nuestra historia no rescata claramente el apoyo no solamente del pueblo sanjuanino y del pueblo mendocino, sino de Bustos, de Estanislao López y de Facundo Quiroga, que pusieron bienes personales para apoyar la campaña libertadora de Chile y Perú. Y todo esto creo que se explica a partir de los intereses mezquinos de Buenos Aires, aliados a los intereses ingleses, son del pasado y son del presente y parece que son del futuro también, y que tienen que ver con este modelo de nación pensada desde Buenos Aires hacia Europa, en lugar de pensada en función de las riquezas
y los intereses conjuntos de los ciudadanos del país. Y bueno, y esta es una historia que se repite y que hoy los gobernadores están discutiendo los recursos coparticipables y están discutiendo la producción primaria. Ustedes son de una zona productiva muy importante y bueno, y los recursos van todos a Buenos Aires y vuelven a las provincias en cuentagotas, y esto genera un empobrecimiento de la Argentina, también del conurbano, y el enriquecimiento desmedido, exorbitante, extraordinario, de una pequeña minoría que afincada en la ciudad de Buenos Aires y ahora además en los countries del conurbano bonaerense, manejan la Argentina con intereses absolutamente sectarios, absolutamente mezquinos y que perjudican más de 40 millones de habitantes. Este es sintéticamente el libro, que lo digo con injusticia y dolor porque acá hubo de por medio asesinatos, como el de Facundo Quiroga, el fusilamiento de Dorrego, o inclusive la muerte del senador Bordaberry, que denunció el espurio acuerdo del pacto Roca-Runciman de los privilegios exorbitantes e insoportables que tenía Inglaterra para el comercio de carnes. Es el único caso de un senador asesinado en la Argentina en el Senado de la Nación, Claro. durante una sesión en el Senado de la Nación. ¿Y esto qué tiene que ver? Y bueno, tiene que ver con la crueldad de los intereses unitarios, sectarios y excluyentes de la ciudad de Buenos Aires, aliados a los ingleses, que cuando aparece un senador del coraje de Lisandro de la Torre, llegan hasta el asesinato. No lo matan a de la Torre porque se interpone en el medio su amigo. Pero esa bala Bordaberry, iba para de la Torre. que es el que termina recibiendo el balazo. Claro, Pero el balazo iba destinado a de la Torre, claro. a hacerle pagar su valentía. Y esto es lo que tenemos que rescatar en la historia, porque ¿qué tiene que ver con el pacto Roca-Runciman? Y tiene que ver con los intereses mezquinos porteños, y tiene que ver con los privilegios, y tiene que ver con el productor primario de Brickman, de Mortero, de Villa María, de Santiago del Estero, de Tucumán, que producía y produce a precios nacionales para que después se exporte a precios internacionales y las grandes corporaciones se queden con la diferencia. Y esto es lo que pasa hace 200 años. Entonces hoy, ustedes que están tan cerca de Santa Fe, se discute la hidrovía. ¿Y qué fue la vuelta de obligado? Claro. ¿Qué fue el enfrentamiento en 1845 entre las tropas encabezadas por Lucio B. Mansilla, ordenadas por Rosas, enfrentando la alianza de ingleses y franceses en el río Paraná y la cuenca del Plata? Si no eran los intereses británicos por manejar el comercio primario de la Argentina a través de la vía más importante de comunicación, que era el nudo fluvial. ¿Y de qué se trata esto? Sino de querer pretender quedarse con las riquezas de Argentina en una de las cuencas más importantes del mundo, como es la cuenca del Plata, a partir del manejo del comercio fluvial. Claro. Y esto es lo que pasó hoy con la hidrovía, es la misma discusión 150 años después. Entonces, esto es lo que me parece que hay que sincerar de qué se trata con la historia y el presente argentino. Y lo que vemos ahora también, Javier, con el tema, más de ahora, con el tema de los cepos, ¿no? Que fueron también noticias y que siguen siendo noticias hasta el día de hoy, de las restricciones que se le pone a la carne o a la soja o a distintas cosas, que también eso hace que después de 200 años continúan esas batallas, ¿no? Los productores. Sí. Y absolutamente, absolutamente. Hoy discutimos eso porque discutimos el dólar, y en realidad el dólar es el producto de la aduana, porque en realidad nosotros convertimos en dólar nuestra riqueza. Cuando exportamos trigo, cuando exportamos soja, cuando exportamos leche, como la zona de ustedes. ¿Y esos dólares a dónde van? ¿Quién los maneja? ¿Cómo los administra? Esto es lo que decía Facundo Quiroga. Por estas mismas cosas peleaba Quiroga hace 150 años. ¿Por qué peleaba tanto por la aduana? Y porque pasaba exactamente lo mismo. Claro. Porque Buenos Aires se quedaba con la plusvalía, con la riqueza de lo que producía la provincia de La Rioja y lo que producían las minas de La Rioja. Y bueno, y la plata quedaba en Buenos Aires. Entonces por esto se enojaba Facundo Quiroga, claro, y por eso lo terminan matando. Por estas mismas cosas que hoy Perotti seguramente, o Schiaretti seguramente se enojan cuando ven que las riquezas de las exportaciones de soja, fundamentalmente,
no se distribuyen entre las provincias, el gobierno hace retención de las exportaciones y se la queda todo en Buenos Aires. Esta es la misma discusión, Claro. es la misma discusión. Javier, bueno, para la gente que te está conociendo, que nos está viendo en Brinkmann y en toda la región, en donde tenemos alcance, bueno, tiene que leer por varios motivos este libro, a eso queremos apuntar. Hay un análisis de la historia o del desarrollo de la nación importante, pero con esta gran diferencia, ¿no?, en la distribución y en los reclamos que vos nombrabas que hacen los gobernadores a la capital, a Buenos Aires, porque todo se centraliza y se concentra en un lugar y en realidad todos somos una república, también queremos que se devuelva, ¿no?, para las provincias. Más o menos eso, ¿qué costo tiene el libro? Como porque estamos justamente en momentos de elecciones, en campaña, y por ahí esto también va ayudando un poco a definir a la gente, ¿no? Y conocer y repasar la historia del país. El libro nace por una inquietud personal. Yo los 2 otros libros anteriores los hice a través de una editorial de Córdoba. Este tercero no. Este tercero lo imprimí yo solo, por ende no tiene distribución a través de editoriales, por ende no lo van a encontrar en las principales librerías. El único mecanismo de adquisición del libro es a través de Mercado Libre. Usted entra en el Mercado Libre a Porteñocracia y van a encontrar el link que les habilita la compra del libro. El libro cuesta 1.200 pesos y te llega a tu domicilio. Esto nos ha permitido una comercialización fuera de Córdoba también del libro y es interesante, yo nunca había vendido a través de Mercado Libre y nos ha dado muy buenos resultados. La forma de comprar Porteñocracia, la única forma es a través de Mercado Libre, poniendo el libro o poniendo mi nombre, me van a encontrar en Mercado Libre y ahí van a aparecer en el link que les permite comprar el libro. Bien. Javier, ¿y en la Feria del Libro en Córdoba, esta fue la primera presentación que tuviste? Claro, es la primera presentación que tuve, que me fue realmente muy bien, es la primera vez que yo participo en la Feria del Libro y ha generado otras expectativas. El jueves de la semana que viene lo presento en Villa María. Tengo interés y ganas de presentarlo en otros lados, en Santa Fe o en donde me inviten. Ya tengo varias invitaciones de otros lugares de las provincias a donde quiero llevar el libro. Fundamentalmente llevar la idea, llevar el concepto, llevar lo que representa Porteñocracia, con amigos, con gente conocida que me invita a que lleve el libro y me parece que sobre esto tenemos que hacer mucha docencia, tenemos que explicar mucho, nuestros jóvenes tienen que escuchar un discurso distinto respecto a la historia de la Argentina y además respecto del futuro de Argentina, porque esto necesitamos un baño profundo de nacionalismo. Esto que yo escucho que los jóvenes se quieren ir todos, a mí me indigna, me pone furioso. Y me parece que Argentina tiene unas infinitas riquezas en las provincias y que nosotros tenemos que revalorizar. Los hombres de provincia tenemos que hablar de estas cosas. No esperemos que los hombres de Buenos Aires rescaten algo que a ellos no les interesa rescatar. Claro. Es hora que los hombres de provincia rescatemos lo que tiene que ver de las condiciones nuestras, porque además ni siquiera nos conocen, ni saben dónde queda. Para ellos el mundo termina en la General Paz o de último en el AMBA, pero de ninguna manera conocen ni Brinkmann, ni Portero, ni Zaira, ni San Francisco, ni Villa María, ni los pueblos de Santiago del Estero. Es lamentable. Entonces me parece que esta es tarea de nosotros, de los hombres y mujeres de provincia. Bien. Hay una frase que le voy a pedir al Capi y al director si lo tiene por ahí, se lo pide buscar. Hay un tema que que habla un poquito de todo esto, ¿no? De todo el mal manejo. Y hay una frase en esa canción que dice: seguimos siendo colonia de la gallina de arriba, federalismo mentira desde que tengo memoria. Allá se inventa la historia, aquí se escribe con sangre, más vienen de tarde en tarde y en víspera de elecciones a prometer soluciones que ya no engrupen a nadie. ¿No? Federalismo mentira. Brillante. Es una letra de una canción de León Gieco, que lo canta con muchos artistas, que se llama El Embudo, se llama la canción. Si la podemos conseguir para ir dándole un broche de oro a
a esta sí, nota sí. que me parece sumamente importante con lo que dice el libro, con lo que nos ha resumido aquí Javier, y bueno, que lo pueden conseguir también como ha dicho él, Claro por que sí. mercado. Así que Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy grande a la gente. Yo he estado en Mortero y en Brickman por distintas actividades personales y funcionales, y realmente me parece que tenemos que hacer docencia en estas cosas, y yo agradezco que los medios de comunicación abran a la posibilidad de que se escuchen estas cosas, que se hablen de estas cosas, que generemos un nuevo debate en la sociedad, porque esto es absolutamente necesario para poder recuperar a una patria que hoy está con un tejido social tan dolido y que tenemos todos la responsabilidad de hacer nuestro aporte. Así que yo le agradezco a usted y a su medio de comunicación la posibilidad de hablar de estos temas. Así que muchísimas gracias. A vos, Javier. Un abrazo grande, que tengas un buen día. Gracias. Gracias a usted, hasta siempre. Hasta siempre. Gracias. Muy interesante, ¿eh? Un libro Por muy supuesto. interesante por lo que dice. Y es que es cierto, hace años, mirá que hace años que venimos batallando con el tema del capitalismo, del federalismo, mentira, como dice la letra, que nos quieren hacer creer Somos, que son claro, la capital todos federal. federales.